Buenos días con todos, Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros en nuestro devocional, por compartirlo, por hacerlo llegar a otras personas. Muchas gracias a todos por seguirnos en nuestro devocional, que ahora lo estamos haciendo los días lunes, miércoles y viernes. No podemos dejar de hablar del Evangelio aunque el mundo nos quiera o no quiera escucharlo. A veces pensamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, todo será fácil, pero en Hechos el capítulo 14, el Espíritu Santo nos enseña algo diferente. Hacer lo correcto puede costarte heridas, desprecios, incluso la vida. Pero cuando el Evangelio arde en tus huesos, no hay amenaza que te calle ni piedra que te detenga. Se narra la historia de Hechos capítulo 14 de la siguiente manera. Pablo y Bernabé en Iconio. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo. Confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decían. La gente de Iconio no sabía qué hacer, pues unos apoyaban a los judíos y otros apoyaban a Pablo y a Bernabé. Entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias en los pueblos de Listra y de Derbe. En el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Este hombre estaba sentado, escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que Dios podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Bernabé y de Pablo. Pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba. Y como el templo del dios Zeus estaba a la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos de flores. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror y por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y comenzaron a gritar: óigannos, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como todos ustedes. Por favor, ya no hagan esas tonterías, sino pídanle a Dios perdón. Él es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y aunque en otro tiempo permitió que los hombres hicieran lo que quisieran, siempre han mostrado quién es Él, pues busca el bien de todos. Él hace que llueva y que las plantas den a tiempo sus frutos, para que todos tengan que comer y estén siempre alegres. A pesar de lo que Bernabé y Pablo dijeron, les fue muy difícil convencer a la gente de no ofrecerle sacrificio. Pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquía y convencieron a la gente para que se pusieran en contra de Pablo y de Bernabé. Entonces la gente los apedreó y pensando que Pablo estaba muerto, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero Pablo, rodeado de los seguidores de Jesús, se levantó y entró de nuevo en el pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé
al pueblo de Derbe. Aquí encontramos una historia en donde se muestra de manera tan real que predicar el evangelio a veces se vuelve peligroso. Pablo y Bernabé estaban predicando. Creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, dice las Escrituras. ¿Qué mezcla tan explosiva lo que está ocurriendo? Algunos creen y se salvan, otros se llenan de odio. Sin embargo, algo que debemos recordar es que el mensaje del Evangelio nunca deja indiferente a las personas, o las transforma o provoca resistencia. Pablo y Bernabé se quedan hablando con denuedo la palabra del Señor y dice las Escrituras que Dios respaldaba el mensaje con señales y milagros. Y entonces la ciudad se divide y intentan apedrearlos. Ellos se van a Listra. Y en Listra, un hombre cojo escucha atentamente a Pablo y éste discierne que este hombre tiene fe para ser sanado y le ordena que se levante en el nombre de Jesús. La ciudad queda asombrada, pero malinterpreta el milagro, porque entonces quieren ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé pensando que ellos son dioses. Aquí encontramos una verdad sorprendente para todos nosotros. Pablo y Bernabé nunca dejaron que la gente les adorase. Al contrario, se enojaron contra ellos diciéndoles: ustedes quieren adorar a hombres semejantes a ustedes. Nosotros les venimos a anunciar que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo. ¿Se puede imaginar al apóstol Pablo mirando cómo el día de hoy la gente que se autodenomina cristiana le adoran? ¿Le hacen una fiesta particular? ¿Han hecho estatuas e imágenes de San Pablo y la gente lo sigue adorando? Si Pablo tendría que levantarse el día de hoy, les diría lo mismo. ¿Por qué hacen estas tonterías? Nosotros somos hombres como ustedes, que al igual que ustedes necesitamos de la salvación y de la misericordia de Dios. Les dice textualmente, el Dios a quien le predicamos a ustedes es el Dios de toda la creación. Él es el que da la lluvia, es el que da tiempos fructíferos, Él es el que da testimonio de su poder, haciendo que esta tierra produzca y podemos tener alimentos todos. Pero la gente difícilmente se dejó convencer por Pablo de lo que les decía. No adoren imágenes, no adoren a hombres semejantes a ustedes. Entonces llegaron personas de Antioquía quienes manipularon a la gente y se convirtió de pronto su aplauso en odio contra estos hombres y los apedrean. Apedrean a Pablo a tal grado que creyéndolo muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Te imaginas el cuerpo de Pablo ensangretado, sin fuerzas, tirado en el suelo, lleno de polvo? Muchos habrían dicho: nunca más vuelvo a predicar del evangelio. Sin embargo, lo que encontramos aquí es que Pablo se levanta y entra de nuevo a la ciudad. Este hombre sí que vivía por una causa mayor que su propia vida. No es de extrañarnos que tiempo después el apóstol Pablo escribiría a todos nosotros: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y no lo estaba escribiendo o diciendo solo porque había sufrido, sino porque estaba dispuesto a dar su vida. Aquí lo intentaron matar y en otras ocasiones vamos a encontrar todo lo que este hombre padeció por causa de la predicación del evangelio. Lejos está de esta historia lo que intentan enseñarnos el día de hoy, que el evangelio no es sufrimiento, que el evangelio es prosperidad, que todo te va a ir bien y que vas a tener todo lo que necesitas.
Por eso la gente se ha alejado del Evangelio, porque nos hemos olvidado de que también el mensaje de Dios requiere que estemos dispuestos a entregar no solo nuestro tiempo, nuestros recursos, sino hasta nuestra propia vida por causa de la predicación del Evangelio. Este capítulo nos confronta con una verdad poderosa. El Evangelio se expande con mucho más poder en medio de la oposición, porque donde hay fe, también habrá resistencia. Donde hay milagros, también habrá confusión. Y donde hay fruto, también habrán piedras que serán arrojadas contra quienes predican el verdadero Evangelio. El mensaje de la cruz sigue vigente. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo sigue llegando a más personas, pero aquí la iglesia necesita recordar que la predicación del Evangelio también levanta enemigos que querrán detenerlo. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Un gran y fuerte abrazo. Nos encontramos en nuestro devocional la próxima semana. Que Dios les guarde y les proteja.